Qué bueno venir a la celebración de la Eucaristía para encontrar en medio de las cosas que estamos viviendo tan duras y difíciles, la esperanza cristiana, la fortaleza, el consuelo de la fe. Cosas difíciles no solamente el paro, los disturbios, cosas difíciles, la falta de empleo, la pobreza, la necesidad de nuestros hermanos, que toca también a nuestra puerta en estos días, las desigualdades sociales, las injusticias, cosas difíciles, la enfermedad, la muerte, el pico de la pandemia, el descuido de tantas personas, la preocupación de todos nosotros. Qué bueno venir a la Eucaristía para encontrar consuelo, esperanza, fortaleza. El domingo pasado les comentábamos, veníamos a la misa igual que hoy, con todas esas cosas en nuestro corazón, ese peso a nuestra espalda, y se nos hablaba del amor de unos por otros, pero no el amor romántico, facilón, que todo está en paz, que todo está bien y apariencia. No, el amor comprometido que se mete en la política, en la economía, etcétera. Hoy venimos y celebramos la ascensión del Señor. ¿En qué nos puede ayudar esta celebración, la palabra de Dios que hemos escuchado, para comprender lo que estamos viviendo y para vivirlo cristianamente? La respuesta me parece que está en una parte del Evangelio que seguramente ustedes dirán, ¿y eso cómo se come? ¿Eso de qué se trata? Nos dice el Señor, como les dijo a los apóstoles, vayan y anuncien el Evangelio a toda la creación. Y dice más adelante, a los que crean, les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, primero. Hablarán lenguas nuevas, segundo. Cogerán serpientes en sus manos, tercero. Si beben un veneno mortal no les hará daño, cuarto. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Y después termina diciendo que ellos salieron a predicar y que el Señor confirmaba con señales, o sea, con esos signos, la predicación que ellos estaban haciendo. ¿Qué quiere decir esto? A los que crean les acompañarán esos signos. Pareciera que el que tiene fe hace milagros. Y sí, el que tiene fe hace milagros, pero no exactamente esa clase de milagros al pie de la letra, sino que esas imágenes son metáforas que en la Biblia se interpretan mucho más allá de la letra. Explico. Los que crean echarán demonios en mi nombre. No es hablando de exorcismos solamente. No, es un milagro mucho más común que los exorcismos. El que cree en el Evangelio, el que acepta a Jesús, porque creer no es solamente decir, sí, yo creo, eso es verdad, sí, sino el que acepta a Jesús, se compromete con Él, lo acoge en su vida, vive sus enseñanzas del Evangelio, está expulsando los demonios ya, de una vez. Si yo creo en Jesús, acepto sus enseñanzas y vivo el Evangelio, el demonio del egoísmo sale corriendo. El demonio de la venganza no puede conmigo, no puede, sale derrotado porque he creído en el Evangelio. El demonio de la corrupción sale, el demonio de la mentira sale.
Ven, el Evangelio es capaz de transformar la vida de una persona y capaz de transformar la sociedad. Por eso es que el Señor nos dice: vayan y díganle a todo el mundo, porque lo que pasa será maravilloso, que si creen, las personas serán totalmente nuevas, hablarán lenguas nuevas. No se refiere a que resulte hablando alemán sin estudiar. No se refiere a que a hablar lenguas por allá, unas jeringonzas que nadie entiende. No, se refiere a que si yo creo, si tú crees, si el indígena, el guerrillero, el político, el enfermo, el que sea, cree en el Evangelio, viviéndolo, asumiendo la mentalidad de Jesús, su manera de hablar, de comunicarse, cambia. Automáticamente las palabras hirientes tienen que salir. Y tiene que volverse un lenguaje amable, dulce, constructivo y no destructivo. Los mensajes y las opiniones en las redes sociales, violentas, sembradoras de discordia, salen. Porque el Evangelio ha poseído a esa persona, porque esa persona se ha dejado transformar por la buena noticia de Cristo. Hablar el lenguaje del amor, entendernos. Eso se entiende en la Biblia con Pentecostés el domingo entrante y con la Torre de Babel, que es el otro extremo. El pecado y el orgullo del hombre hace que se divida y que no se logren entender. Cuando el Evangelio entra en una familia, logramos entendernos a pesar de que hablemos y creamos cosas distintas. Podamos entendernos aunque seamos diferentes y tengamos opiniones políticas distintas, y no tenemos que pelear y dañar el hogar por esas cosas, porque hablamos el lenguaje del amor. Cogerán serpientes en sus manos. Esa es una figura bíblica de vencer el pecado, la serpiente, a Satanás, y una figura que se había anunciado en el profeta Isaías para cuando llegara el Mesías. Ustedes lo han oído, lo oímos antes de Navidad, en el Adviento. ¿Se acuerdan? Que dice: pastará el oso con el cabrito, el león comerá hierba, bueno, y dice más adelante: el niño meterá la mano en la cueva de la víbora y habitará, y no habrá daño ni mal en todo mi monte santo, porque habita entre nosotros la palabra del Señor. Eso es. Cuando el Evangelio se mete en la política, cuando el Evangelio se mete, el criterio de Jesús se mete en nuestras vidas, en nuestros corazones, suceden milagros y podemos vivir en paz unos con otros, en paz incluso con la naturaleza. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. ¿Cuánto veneno hay? ¿Cuánto veneno? ¿Cuántas palabras hirientes? ¿Cuánta maldad? Pero el que hace el bien, el que anuncia la buena noticia, el que vive la vida cristiana, no le hará daño ese veneno. Termina diciendo precisamente que los discípulos fueron a hacer lo que el Señor Jesús les había ordenado, y Dios confirmaba con señales el evangelio que predicaba. Es decir, que sucedía lo que estaba anunciándoles que iba a pasar. Lo hemos visto en personas que cambian, personas que se dejan tocar el corazón, personas, nosotros mismos, que hemos sido transformados por el Señor. Pero hace falta seguir anunciando esa buena noticia. De modo que la fiesta que estamos celebrando hoy es una fiesta que nos hace no tanto o no solo mirar hacia el cielo, sino, como decía la primera lectura: israelitas, ¿qué hacen ahí mirando el cielo? Vayan a predicar.
Vayan porque esta fiesta nos recuerda que el Señor Jesús ya terminó con su misión entre nosotros. Él ya cumplió con el envío del Padre. Él ha dicho, todo está consumado. Él regresa a la casa del Padre, solo le falta enviarnos el Espíritu Santo y desde allá lo enviará. Ahora nos toca es a nosotros. Hay que dejar esa religión infantil de andarle diciendo a Dios que nos arregle lo que nosotros la embarramos, de andarle pidiendo a Dios soluciones milagrosas. Él no hará lo que nosotros tenemos que hacer porque es nuestra responsabilidad. Lo que no podamos hacer, lo que no esté en nuestras manos, claro, eso sí nos puede ayudar. Y podemos comentarle lo difícil que nos toca y pedirle su ayuda también. Claro, pidámosle su fuerza, la fuerza del Espíritu Santo, para que anunciemos el Evangelio creyendo en él y viviéndolo de tal manera que otras personas también crean y lo vivan. Porque es que creer es lo mismo que vivir, pero vale la pena recordarlo porque a veces creemos una cosa y vivimos otra, ¿no? Creerlo y vivirlo, el Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo, es capaz de transformar el mundo. Entonces venimos a la misa no solamente para pedir al Señor por el país, a ver si Él lo arregla, y por el mundo que está muy mal. Venimos a la misa no solamente para que Él nos consuele porque estamos tristes o preocupados. Venimos a la misa a pedirle, Señor, concédenos tu espíritu que nos mueva, que nos pellizque a salir y a anunciarle a todo el mundo esa buena noticia del Evangelio. Porque la buena noticia, el mensaje cristiano del Señor Jesús, el amor que es entrega de la vida, es lo único capaz de transformar la vida de las personas y capaz de transformar el mundo.